Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Tarde ya. Acorde a las medidas de seguridad recomendadas por la Secretaría de Salud y el gobierno estatal aquí en Nayarit, hemos decidido como medida preventiva, a partir del día de hoy, 16 de enero del 2022, y hasta el culto del servicio del domingo 23, de transmitir a través de las redes sociales, quizás de momento de modo pregrabado o diferido, las predicaciones correspondientes a los días viernes y domingo, esperando en el Señor que se encuentre bien, y le recomendamos seguir acatando las medidas que se nos han recomendado para evitar la propagación de esta enfermedad. Asimismo, como una muestra de amor prudente y responsable y de respeto a la autoridad, pero también en apego a lo que la Escritura nos dice de someternos a las autoridades, es que la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna, aquí en San Juan de Abajo, hemos decidido, por lo menos estas 2 semanas, mantenernos en cultos en casa, y por lo cual quiero en esta mañana invitarle amablemente a que podamos elevar una oración antes de la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque en tu amor y misericordia nos concedes tu favor, no solamente para tener un día más, sino también para permitirnos seguir adelante. En esta mañana queremos rogarte que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre, a todo obstáculo, toda cuestión que quiera interferir con el propósito para el cual hemos destinado este momento, Dios, sea frustrado. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón, Señor, para tu palabra, pero también te suplicamos, como tantas veces lo hemos hecho, que abras la palabra para nosotros. Todo aquello que no te agrade, oh Dios, que a través de tu bendito mensaje y la acción de tu Espíritu Santo pueda ser conformado a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo en nuestras vidas, por amor a tu nombre. Hágase tu voluntad y no la nuestra, en Jesucristo. Amén. Les invito amablemente que me acompañen al libro de Esther, capítulo 4. Vamos a estar dando lectura a todo el libro, a todo el capítulo 4 del libro de Esther. Dice la bendita palabra de Dios. Reitero la cita. Libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Voy a leer desde la Reina Valera en su revisión 1960. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey,
en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Dios bendiga su palabra. Quiero en esta mañana desafiarle, al igual que estos personajes, Mardoqueo y Esther, fueron desafiados a presentarse delante del rey, en el caso de Mardoqueo a las puertas del palacio, en el caso de Esther, dentro del palacio. Cada uno de ellos nos muestran un llamado que tenemos nosotros que formamos parte del pueblo de Dios. El llamado es para, con valor y diligencia, abogar por los que están sentenciados a muerte. Llevar las noticias, buenas noticias, a aquellos que están en sentencia de muerte. El título de la enseñanza de esta mañana es Servidores comprometidos. Reitero, servidores comprometidos. En esta historia podemos ver que en tiempos peligrosos Dios demanda que sus servidores se comprometan para velar por el bienestar de todos aquellos quienes se encuentran en peligro de muerte y que lo hagan con urgencia y con valentía. ¿Cómo actúa, pues, un mensajero, un servidor comprometido por el bienestar de aquellos que están en peligro? Quiero en esta mañana entonces, a través de este capítulo 4 del libro de Esther, y a la par también de otros capítulos previos, poder explicarle de manera oportuna qué caracteriza, qué acciones distinguen, qué acciones demuestran que un servidor está comprometido con Dios y con el prójimo. Yo no sé si ha escuchado usted a un personaje, un pastor alemán durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Este joven pastor se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él era un cristiano en el tiempo de la Alemania nazi, quien desde los inicios del gobierno de los nazis, él fue uno de los pocos que abiertamente denunció las injusticias, denunció el mal, llamó al gobierno a tener consideración de todas aquellas medidas injustas que estaban llevando a cabo en contra no solamente de los judíos, pero sí principalmente de ellos, sino también contra otros grupos de personas, dentro de los cuales estaban los polacos, los gitanos y otros grupos de personas también, quienes sufrieron de medidas intolerantes, tratos bárbaros de parte de ciertos sectores del régimen nazi, sino es que de la gran mayoría de aquellos que conformaron el gobierno nazi. Dietrich Bonhoeffer fue maestro de universidad, de seminario, fue un pastor de una iglesia local en España, de una comunidad alemana, pero cuando él se entera de toda esta injusticia que acontecía en su Alemania, en la Alemania nazi, él levantó la voz y no se calló, denunció repetidas veces, por lo cual fue objeto de persecución. Trataron de intimidarlo
bajo amenazas. Le retiraron cuando él formaba parte del cuerpo docente en una universidad en Alemania. Le retiraron la materia, lo sacaron del trabajo. El seminario en el que enseñaba lo cerraron. El templo en el cual él ministraba también, o servía como pastor, también fue cerrado. Todo esto como una medida de intimidarlo. Su persistencia, su valor y su atrevimiento fue tal que un día fue encarcelado. Y el día 9 de abril de 1945, a la edad de 39 años, Dietrich Bonhoeffer, un hermano en la fe, sufrió el peor castigo, que fue ser sentenciado a muerte, a morir en la horca, y apenas 39 años. El valor de Dietrich Bonhoeffer, su compromiso con la palabra, él era un estudioso de la Escritura. Él encontró incompatible todo lo que se estaba llevando a cabo a través de medidas políticas injustas y bárbaras contra varios grupos de personas, en particular los judíos. Él denunció abiertamente y con valor, con urgencia, toda aquella injusticia y lamentablemente, como mártir, vertió su sangre para que la iglesia en aquel tiempo por lo menos pudiese reaccionar y no ser parte ni cómplice de aquel sistema tan injusto. En la historia que nosotros hemos leído, en el libro de Esther, capítulo 4, podemos ver la misma actitud, el mismo valor, la misma diligencia que tuvo Mardoqueo y que posteriormente va a manifestar la reina Esther, a través de lo cual nosotros podemos aprender a través de la vida de Mardoqueo y la vida de Esther, 3 acciones que caracterizan a un servidor comprometido por el bienestar de su prójimo cuando está rodeado de tiempos y circunstancias peligrosas y riesgosas. Quiero pues que me acompañe al capítulo 4 del libro de Esther y examinemos detenidamente 3 acciones que caracterizan a un servidor comprometido con Dios y con el prójimo. En primer lugar, tenemos que decir que un servidor comprometido es aquel que demuestra compasión. O dicho de otro modo, un servidor comprometido es aquel que es compasivo. Un servidor comprometido es compasivo. De los versículos 1 al 8 podemos ver el grado de compromiso que se nos pide como servidores de Dios. Los tiempos peligrosos, los tiempos donde la maldad crece, donde la injusticia crece, donde el peligro se cierne sobre los hombros de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros vecinos, demandan servidores que sean compasivos. Y para ser compasivos, a través del ejemplo de Mardoqueo podemos ver que es necesario que para ser compasivos, ¿sabe qué? Necesitamos mantener bien abiertos los ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante los actos de injusticia que se están llevando a cabo o que hay presentes en nuestro entorno, ¿sabe qué? Tenemos que distinguir de dónde vienen. Todo este asunto del edicto de muerte que se expide por mano de Asuero no es otra cosa que un acto de venganza perverso de un personaje llamado Amán. Si usted lee el capítulo 2 y 3 del libro de Esther, se va a dar cuenta quién era Amán. Amán era una persona que se convirtió en el brazo derecho del poderoso emperador o rey Asuero. Y este Asuero, seguramente Amán tenía habilidades, características que lo distinguieron por sobre mucha gente quien estaba sirviendo en aquel tiempo en el gobierno medo-persa. Y tal habilidad, tal profesionalismo, llámele usted si gusta de esta manera, logran convencer el corazón de Asuero de darle más poder, de cobijar y ponerlo, como le dije hace un momento,
a un lado como si fuese su brazo derecho a este personaje Amán. El problema es que este personaje Amán tenía un ego del tamaño del universo, es decir, estaba enfermo en el corazón, enfermo de poder, enfermo de recibir respeto, de recibir gloria de los hombres, por decirlo de alguna manera. Y en alguna ocasión de esto se topó, dice el escritor bíblico del libro de Esther, se topó con Mardoqueo. Al toparse con Mardoqueo como judío, él tiene la creencia y la enseñanza que hay uno solo ante el cual él como judío debe rendir honor, tributo, un alto grado de honor solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es el Dios único y verdadero. Pero él no va a rendir como ningún otro judío, no se va a inclinar, no se va a doblegar, ni debe hacerlo delante de aquel que no lo amerita. El respeto, las muestras de aprecio y de honor que demandaba Amán, cruzaban esta línea, rayaban en un aspecto de idolatría, es decir, de rendirle honor y culto. Amán esperaba que cuando se presentara en algún lugar le hicieran con bombo y platillo la bienvenida. Esperaba que todos se postraran delante de él, demostrando sumisión y respeto. Una cosa es demostrar respeto por la autoridad y otra cosa es idolatrarla a la autoridad. Hay un honor que no le pertenece a ningún hombre, ni a ninguna institución, ni a ningún sistema religioso, político y filosófico en esta tierra, sino solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores lo amerita. Amán demandaba algo más allá del respeto meramente humano, lo cual Mardoqueo entendió, y como adorador del único Dios verdadero, él nunca se va a postrar, ni ningún otro judío se van a rendir y demostrar esa clase de honor y respeto que solo Dios merece ante un hombre. Y ante esta muestra, esta renuencia a los ojos de Amán, de Mardoqueo, de no darles, entre comillas, el supuesto respeto que él esperaba, trama de forma perversa, manipula la ley, utiliza su posición de poder, de autoridad, con un fin perverso. Manipula, engaña. En una ocasión que estaba con el rey Asuero, recuerde algo, el rey Asuero tiene una debilidad. Su debilidad es que cuando está bajo el influjo de la bebida, no él toma decisiones en base a sabiduría, sobriedad, buen juicio, sino que la bebida lo controla y hace decisiones, como hemos visto en el capítulo 1 del libro de Esther. El rey Asuero a veces bajo el influjo del alcohol hace decisiones poco sensatas, necias incluso. Y en esta ocasión, en este encuentro que él tiene, el rey Asuero con Amán, en una ocasión que están reunidos en una fiesta, seguramente tomando, porque ama la bebida, falto de sentido común y de razón, y debido a que él confiaba casi ciegamente en su servidor Amán, quien es su brazo derecho, permite que este hombre tome algo personal, un capricho, un deseo de venganza, resentimiento, una molestia en contra de una persona. Amán estaba molesto con Mardoqueo. Amán sabía que Mardoqueo era judío, y no solo quiere hacerle daño a Mardoqueo, sino que extiende en un deseo satánico, por decirlo de alguna manera, su maldad, su perversidad, no solamente contra Mardoqueo, sino lo extiende contra todo el pueblo de Mardoqueo. En el capítulo 2 nos dice, en el capítulo 2 y 3, nos dice el escritor bíblico, nos muestra, nos da discernimiento de cómo las actitudes del corazón pueden ser peligrosas en una persona quien hambrienta de poder y gloria, con deseos de venganza perversa, manipula, miente y utiliza el poder judicial, el poder político para dañar a otros. Ese es el caso de Amán.
trama una medida, manipula al rey, le engaña, le miente, convierte un capricho, un deseo de venganza personal en un deseo de venganza perverso y malévolo contra toda una nación, la nación judía. A los ojos de Amán, los judíos no valen, los judíos no merecen respeto, no merecen siquiera estar respirando el mismo aire dentro del imperio medo-persa, y es así que él propone una medida perversa. Si Asuero está bajo los influjos del alcohol, como presuponemos, sin duda alguna que el peligro es algo real y que se convierte en algo judicial y aprobado por las leyes de aquel sistema de gobierno. Es en medio de este contexto peligroso, en medio de este gran acto de injusticia que estaba a punto de perpetrarse, producto de una venganza de un perverso llamado Amán. Ofrece incluso dinero, le dice al rey Asuero: si tú me permites y dejas que yo mate a esta gente, si los borramos, yo te voy a pagar un precio. Tú dime cuánta plata quieres y yo te mando la... Es decir, era un asesino no solo intelectual, puso precio a la vida de la gente y a través de ese precio él amenazaba la vida de los judíos. Es en medio de este contexto que Dios demanda, cuando hay este tipo de peligro. Alguien dijo por ahí en cierta ocasión: cada persona de este mundo para el diablo tiene un costo. El diablo ha puesto cabeza a cada una, precio a las cabezas de cada una de las personas. Cada uno de nosotros está en la mira, pero el poder de Dios nos guarda. La misericordia de Dios nos protege y Él nos manda a anunciar su mensaje. Dios nos invita en medio de ese peligro que aqueja, que amenaza, que está sobre la vida de otros. Él levanta en medio de todo eso a gente que tenga abiertos bien los ojos, que mire esos actos de injusticia, que vea de dónde viene y que no se crucen de brazos. Para ser compasivos hay que abrir los ojos, hay que mirar cuál es el mal que aqueja a mi familia, mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis vecinos, la vida de mi comunidad. ¿Qué está agobiando? ¿Qué amenaza? ¿Qué peligro viene sobre nosotros? ¿Quién está propiciando ese peligro? ¿Cuál es el origen de ese peligro? Un servidor comprometido necesita informarse, necesita ver el peligro que ronda por todo su contexto. No hay escapatoria ese peligro, dice Amán, dice Mardoqueo. Por eso demuestra de una forma tan profunda y sensible, no solamente un pesar y tristeza en la manera en que él lo hace. Si usted lee de los versículos 1 al 8 se va a dar cuenta. El que Mardoqueo tome esa posición, esa postura de andar por las calles rumbo al palacio de gobierno, por decirlo de alguna manera, cuando se para frente al palacio del rey, es una forma de mostrar: no estoy pasivo. Me doy cuenta del peligro y la maldad que amenaza a mi pueblo. Me doy cuenta del gran mal que ronda alrededor mío y que nos tiene sentenciados a muerte a mí y a mi pueblo. Él está bien informado. Me sorprende que Esther, siendo la reina, no esté enterada, a pesar de que lo que se tramó entre el rey y su mano derecha, a alto nivel de gobierno. Incluso hubo edictos, se hicieron copias en varios idiomas, se repartió a través del correo eficiente que tenían los medos y los persas. Pero, ¿por qué Esther no sabía? Eso me llama la atención. Mardoqueo, que no vive en el reino, él está informado, no vive en la casa de gobierno, que de alguna forma no es parte directa del gobierno, él se enteró. Y esto es porque un servidor comprometido, que tiene amor y compasión de Dios por el que sufre, por el que está en peligro, aquel que vela por el bienestar de otro, siempre mantiene los oídos y los ojos abiertos. Nunca baja la mirada para ignorar el dolor y la angustia y el peligro de los demás. Mardoqueo se informó muy bien. Lo que Esther no hizo, Mardoqueo sí lo hizo, se informó muy bien
no fue indiferente, no fue insensible. Él supo que el peligro y la amenaza no solo era para él, no solo era para los suyos. Es un peligro que iba a trascender. No permanece pasivo, se identifica con el que sufre, siente su dolor, toma su lugar. Él mismo es judío, él mismo está bajo peligro. Pero no solamente se atrevió en un acto valiente a presentarse frente a la puerta. Dice el escritor que no se permitía que una persona en esas condiciones, en esas fachas, vestirse de cilicio, echarse ceniza, llorar por las calles llorar a profunda, con voz en pecho, diría. Hacerlo de ese modo era algo que demostraba su compasión, no solo por su propia vida, él pensaba en la de los demás. En cada provincia dice que cuando llegaba la carta, ese era el mismo lamento, lloro. Era peligroso. Pero Esther se entera hasta que Mardoqueo le informa. Eso me sorprende. Cuando ella se entera, dice que tuvo gran dolor, porque eso es precisamente lo que se necesita. Compadecerse, no solo sentir pesar. No sirve de nada solo sentir pesar y quedarse en el mismo lugar, quedarse en la comodidad. No sirve. Hay que abrir los ojos. Cuando uno se aperciba del mal, ¿sabe qué? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer como servidores comprometidos, una vez que vemos la necesidad de nuestro contexto, la maldad, el peligro y demás, lo que debemos hacer es pedir a favor de ellos, interceder. La parte final del versículo 8 le dice, y le encargara, cuando Mardoqueo manda mensaje a través de Atac, llegan y le dicen a Esther, Mardoqueo te pide que tú entres con este edicto, con esta carta que el mismo rey ha firmado, que vamos a ser destruidos, que los judíos van a ser destruidos. Muéstrasela al rey, ve ante el rey, suplica, intercede delante de él por los que están sentenciados a muerte. Un corazón compasivo de un servidor comprometido va a interceder, va a suplicar por los que están en peligro y sentencia de muerte, por aquellos que no tienen voz, aquellos que están agobiados, sumidos en tristeza y en dolor. Hay que clamar por ellos, hay que pedir por ellos. Lo primero es que Mardoqueo se identifica con los sufrientes. Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los otros. Le llamamos empatía. La empatía es parte de la compasión, no es toda la compasión. Sentir yo el dolor de otro es la primera parte, pero no solo es sentir el dolor. Debo suplicar e interceder delante del rey. Si aquella persona no conoce a Dios y yo sí, entonces yo debo presentarme delante de Dios y suplicar e interceder a Dios por aquellos que sufren. Debo abandonar mi comodidad. Debo persistir rogando. Mi súplica tiene que ser sincera, profunda. Debo sentir profundo el dolor. Que ese dolor me motive, que no me deje en el piso. Mardoqueo siente un dolor, un pesar, pero ese dolor y pesar que siente no lo deja en el piso. Y es interesante lo que sucede. La parte final del versículo 4 dice que Esther le mandó vestidos distintos para que se quitara la piel de cabra picosa, incómoda que tenía, y aparte la ceniza que se había echado y al estarse en el piso, Mardoqueo. Pero dice la parte final del versículo 4, pero él no los aceptó. ¿Cómo se puede vivir en comodidad cuando la gente sufre? ¿Cómo se puede estar quieto y tranquilo cuando los demás están en peligro de muerte? Esa es la cuestión con la actitud de Mardoqueo en la parte final del versículo 4. No se puede tener vestido de fiesta o decir vestido de lujo cuando los demás sufren. La actitud de Mardoqueo manifiesta algo que todo servidor comprometido debe tener. La compasión debe demostrarse y traducirse en acciones que no son pasajeras. Tampoco son acciones
que solamente se generan en las emociones, sino que tienen que ser acciones que afecten la voluntad, que afecten la comodidad en la que se está, para que de ahí se mueva uno a actuar de tal manera que abogue y suplique uno por los que están sufriendo. No solamente es eso, hay que buscar de la mejor manera el bienestar de los sentenciados a muerte, de los que tienen situaciones de peligro. Eso es lo que Mardoqueo está haciendo cuando va vestido de la manera en que va vestido. Cuando se rehúsa a la petición de su sobrina Esther, Esther le manda, le dice, deja de estar sufriendo, deja de estar mostrándote en esas condiciones en la puerta del rey. Tú sabes que no te van a dejar entrar. Si tu deseo es hablar con el rey, no te van a dejar entrar en esas fachas. Y él dice, no me importa, me quedo como estoy, porque el dolor es tan grande que no puedo estar en la comodidad, no puedo abandonar esta causa. Mi gente merece un mejor bienestar, los que están en peligro de muerte merecen un mejor bienestar. Hay un peligro sobre todo en nosotros. ¿Cómo puedo estar quieto y tranquilo y cómodo cuando hay un peligro que nos aqueja? Quien ignore el mal que afecta a los demás, tarde que temprano le tocará cosechar los mismos resultados. Mire qué dice Mardoqueo cuando le devuelve el mensaje a Esther, versículo 14. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Saben qué le estaba diciendo a Esther Mardoqueo con esa respuesta? Previamente Mardoqueo le había dicho, suplica, intercede por los que estamos en peligro de muerte. No te calles, habla, pide por nosotros. Tú como reina tienes una responsabilidad, velar por el bienestar de tus súbditos. Nosotros no solo somos tu pueblo y tus hermanos, somos súbditos. Aboga por nosotros. Pide por nosotros, estamos en peligro de muerte, entra el rey. A lo que Esther había respondido con temor, si el rey no me llama, yo no puedo entrar, porque pongo en peligro mi vida. Esa es la respuesta que le da Mardoqueo ante la petición de entra a suplicar y a pedir al rey. Y Mardoqueo le devuelve esta respuesta en el versículo 13. Si callas en este momento, le dice, si no haces lo que tienes que hacer, Dios de todos modos va a hacer lo que tenga que hacer. Pero tú pones en peligro tu vida. ¿A poco crees que tú por estar dentro del reino, crees que vas a librarte del mal que viene? Si tú dejas que caiga el mal sobre los demás, si te mantienes cruzado de brazos y no haces nada por el que está en peligro de muerte, por el que está en medio de la maldad, ¿quién te garantiza que te vas a librar cuando ese mal crezca? Porque el mal que no se frena, porque el mal que no se detiene, contra el cual no se lucha, tarde que temprano va a terminar llegando a la vida de aquel que se mantuvo pasivo. Ignorar el mal afecta a otros. Ignorar el mal tarde que temprano cavará un hoyo en el cual se terminará cayendo en el mismo. Eso es lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther en el versículo 13. Mire qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Santiago 2:13, nueva traducción viviente. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Así de claro. Compasión para el que sembró compasión. Pero si no hay siembra de compasión, entonces no pretendamos cosechar compasión si no la hemos sembrado. Aquellos que están en maldad, en peligro de muerte, la maldad no se puede ignorar ni debe ignorarse. Si pensamos que por el hecho de que somos cristianos, de que la maldad del mundo no nos va a alcanzar, sabe que hay mucha maldad de hoy día que nos está afectando, que varios aspectos de eso se deben a la falta de compromiso, a la indiferencia y la pasividad que tuvo la iglesia en cierto sector, en cierto momento. La iglesia cayó, la iglesia temió, se atrincheró y se escondió. Y muchas de las cosas, algunas cosas, mucho de lo que estamos pagando, se debe a que no hemos cumplido de forma sensata, valiente y responsable la encomienda que el Señor nos ha hecho.
La segunda acción que define a un servidor comprometido no solamente es una cuestión de que un servidor comprometido es compasivo. La segunda acción que distingue a un servidor comprometido en tiempos peligrosos para con el prójimo es ser valiente. De los versículos 9 al 17 leemos la intención de Esther cuando se da cuenta de lo que está haciendo Mardoqueo. Literalmente Mardoqueo está levantando la voz. Mardoqueo está denunciando en un acto atrevido en el cual incluso pone en riesgo su vida. Se para frente a la puerta de la casa de gobierno y desde ahí denuncia en un acto de protesta, en un acto firme, valiente. Se para, llora, clama, grita con llanto profundo en la calle, pero frente a la plaza que está en el palacio del rey. Trata de llamar la atención de los que están adentro. Obviamente sí busca que su sobrina, la reina Esther, reaccione, entienda el peligro, la magnitud de todas las circunstancias, pero también busca y quiere desafiar a su sobrina Esther a que cumpla con su responsabilidad como reina, que abogue por los que están en peligro. Eso es algo que demanda valentía. El propio Mardoqueo le dice en el versículo 14 a la reina Esther, a su sobrina, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre van a morir. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Lo que le dice Mardoqueo a la reina Esther es algo que todo servidor comprometido debe entender y vivir. Debemos ser valientes. Denunciar la injusticia, el maltrato, el mal. Llamar a reconciliación. Llamar a otra vida. Proclamar la justicia de Dios. No es fácil en un mundo que no ama a Dios, que no teme a Dios. En un mundo que usa el poder y la autoridad conforme a sus pecados y a veces en lugar de beneficiar, perjudica la vida de muchísima gente. No es fácil pararse y denunciar eso. Pero ¿sabe qué? Como dice el versículo 14, tenemos el mismo llamado de parte de Mardoqueo, que es la voz de Dios a través de él. No es tiempo de callar. No es tiempo de callar. Esther respondió inicialmente con temor al desafío que Mardoqueo le estaba planteando. Entra y aboga, suplica, le dice, intercede delante del rey por los que estamos sentenciados a muerte. Esther dice, tengo miedo, puedo morir. No está mal tener miedo, no está mal sentir temor. El problema es cuando se le permite al temor que controle las acciones y decisiones. Eso es donde no se nos pide. 365 veces en la Escritura se menciona, deja de temer o no temas. Alguien dijo por ahí con mucha razón, uno para cada día del año. El llamado de Mardoqueo a Esther es el mismo llamado que todo servidor comprometido tiene. No es tiempo de callar. Que el temor no nos cierre la boca ante la injusticia. Callar implica convertirse en cómplices del mal, además de llegar a ser también víctimas de ello. Ese es un problema, porque callar ante el mal no solamente nos hace cómplices, sino que nos vuelve víctimas de ese mal, porque cuando nosotros no frenamos ese mal con la palabra, la luz disemina o la luz echa fuera las tinieblas. Pero cuando no llevamos esa luz que es el Evangelio de Jesucristo, el mal se extiende. Donde el mal domina es porque nosotros como luz no hemos hecho nuestro papel de forma responsable. No es tiempo de callar, dice el Mardoqueo. Porque si se calla en este momento, en este tiempo peligroso, en este tiempo que se necesita denunciar, levantar la voz contra la maldad, contra la injusticia, dice Mardoqueo, tarde que temprano, el mal que toleramos, el mal que permitimos, terminará alcanzándonos. Hay ciertas cosas que como sociedad, ¿a quién no le han robado?
¿Quién no ha vivido los estragos del narcotráfico y demás, de la corrupción? ¿Por qué lo resentimos como iglesia? Porque hubo un tiempo en el cual aquellos que debieron haber actuado con responsabilidad, con insistencia, con valor, quizás callaron, quizás toleraron lo intolerable. Y ahora a algunos de nosotros nos toca cosechar eso. Si bien la Biblia dice que el mal va a crecer, pero dice algo también interesante. Por el amor de muchos se enfría, el mal crece. El mal crece y el amor se enfría. Es un círculo vicioso. Todo servidor comprometido es llamado a no callar. ¿A no callar qué? A no callar la verdad de Dios, a no callar ante la injusticia, ante la maldad, ante las medidas y leyes injustas. Esto es algo importante. Mardoqueo le dice a la reina Esther: no permitas que aquello que los hombres consideran justo y bueno a sus ojos, pero que delante de la mirada de Dios, delante de la justicia de Dios, de ninguna manera es aceptable. No permitas que ellos determinen tus decisiones y tus acciones frente al peligro que vive tu pueblo, frente al peligro que vive tu familia. Hoy es el día de levantar la voz contra la injusticia. Es el día de levantar la voz contra aquellas leyes que son perjudiciales para con la gente. No se puede permitir que la gente sufra. Aunque la ley lo llame legal, si atenta contra la vida de las familias y de la gente, no se debe permitir, no se debe tolerar bajo ninguna circunstancia. Debemos considerar, abogar por esa gente, levantar la voz. Como iglesia nosotros no podemos ni debemos estar a favor ni tolerar medidas y leyes que denigren, lastimen, amenacen la integridad de las personas, de las familias, de los pueblos. No podemos ni aplaudir ni estar a favor de ese tipo de medidas, sistemas, ni políticos, ni nada por el estilo. Nada que atente en la vida que solo Dios tiene derecho a retirar. Nada de eso puede ser ni debe ser tolerado, ni en nuestros hogares, ni en nuestros gobiernos. Mardoqueo le dice a Esther: debes pararte con firmeza, con valentía, y denunciar y luchar contra la injusticia, contra la maldad. Mardoqueo no le estaba pidiendo a Esther algo que él no estaba haciendo. Él estaba en pie de guerra en esa puerta con su vestido de silicio y cenizas, demostrando su dolor, su empatía, su compasión, pero también su valor. Como servidor comprometido delante de Dios, no iba a callar ni iba a permitir que ese mal aquejara a su pueblo. Va delante de Esther y le dice: tú también tienes esa responsabilidad. Y todos los que amamos a Dios y formamos parte de su pueblo, tenemos la misma responsabilidad. Tenemos que ir en contra de aquellas medidas, políticas, leyes, cuyos motivantes y resultados sean destructivos para la gente. De ninguna manera podemos estar a favor de eso. Tolerar la injusticia propiciará un ambiente a través del cual únicamente estaremos sembrando desesperanza para el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias. Eso es lo que le dice Mardoqueo en el versículo 14. Le dice: si callas, algo que debemos entender es esto. Le dice Mardoqueo a Esther: si callas, pones en riesgo a tu generación y a tu descendencia. Si te cruzas de brazos ante la maldad, ante la intolerancia, la justicia, y dejas que los malos hagan lo suyo, y tú no te enfrentas a la maldad a través de la verdad, a través de la luz de Jesucristo, entonces te estarás sumando a ese mal de forma cómplice. Mire qué dice la Escritura, Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen de las demás personas, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Se nos llama a ser fuertes y valientes. Finalmente, la tercera característica que distingue a un servidor comprometido es que un servidor comprometido debe ser útil. Es útil. Un servidor comprometido es útil. De los versículos 12 al 17 encontramos algunos aspectos que son importantes entender. En el versículo 14, Mardoqueo le dice a Esther:
Porque si callas absolutamente en este tiempo, esa parte que sigue, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, Mardoqueo le estaba diciendo a Esther, y esas palabras son válidas para nosotros también el día de hoy. Si no hacemos lo que Dios nos ha encomendado hacer en este día, no pensemos que Dios no va a hacer su obra. Con nosotros o sin nosotros, Dios va a cumplir sus propósitos. No le estamos haciendo un favor a Dios. No le estamos haciendo un favor a los demás. Dios nos está concediendo una oportunidad única, un privilegio, una responsabilidad. El amarle a Él, amar al prójimo y demostrar ese amor de una forma que vele por el bienestar de las personas. Callar a veces cuando no se debe ante la injusticia es una forma de ser irresponsable con el llamado que Dios nos ha hecho. Debemos entender algo: si nosotros no queremos, la obra de Dios no se va a parar. Dios va a hacer su obra como Él quiere. Pero no pensemos que Dios nos va a esperar a nosotros. Si de forma irresponsable, negligente, si titubeamos y no le hacemos caso, y con falta de fe, con necedad, no persistimos en no obedecerle, Él va a levantar otra persona que haga su obra. Pero nosotros nos estaremos condenando por falta de compromiso a que el mal que toleramos, a que la maldad que no corregimos y que no enfrentamos con la verdad de Dios, ¿qué puede cambiar la vida de un inmoral, de un borracho, de un drogadicto, si no es la palabra de Dios? El Evangelio de Dios es el único que puede cambiar la vida y traer nuevas esperanzas. Queremos una comunidad y un vecindario tranquilo. Llevemos la luz de Jesucristo a través de su Evangelio. Si no lo hacemos, aquel niño que vimos crecer sin amor de sus padres y para el cual en algún momento Dios puso en nuestro corazón dedicarle un tiempo para hablarle sobre la verdad, darle principios, valores para que tema a Dios y no crezca quizás como en su familia disfuncional de tal manera que se incline a los vicios. Si solo lo pensamos y nunca lo hicimos, entonces después no nos quejemos. Si esos niños crecen descuidados por sus padres, descuidados por los que decimos amar a Dios y debemos estar velando por el bienestar de las personas, de las familias, de los niños, adolescentes, jóvenes y demás, no nos quejemos después si ese niño por falta de amor nuestro, de compromiso nuestro, de valentía, dedicación y sacrificio, eligen después una vida de crimen y luego perjudica nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, porque nosotros teniendo la posibilidad de hacerlo y a veces Dios moviendo nuestros corazones nos resistimos a ello, entonces no nos quejemos después de las consecuencias de haber sido negligentes por no atender esa necesidad. Un servidor de Dios tiene que ser útil. Eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Tienes que ser útil ahí donde estás. No calles, no temas. Si temes y calles ante la maldad, ante la injusticia, esas mismas medidas, leyes, políticas, formas de vida injustas, inmorales, maliciosas, perversas, te van a alcanzar. Si tú crees que no haciendo nada te vas a librar, es lo peor que puedes hacer. Tu pasividad de indiferencia, tarde que temprano, va a hacer que esa maldad que no enfrentaste, que no frenaste a su debido tiempo antes de que la planta creciese, si no la cortaste de raíz, cuando se convierta en maleza, te va a perjudicar. Eso es lo que le dice Mardoqueo a Esther. Puede poner en riesgo tu generación, tu familia. Y luego le dice en la parte final del versículo 14, y quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino. Es decir, Dios te puso donde te puso para que seas útil. Te tiene donde te tiene, en el oficio, profesión. Te ha dado todo lo que te ha dado, familia, dinero, recursos, juventud, todo lo que tienes, con un propósito: ser útil a la causa de Dios, defender al desvalido, al pobre, abogar por el que está en peligro de muerte, servirle con valentía. La comunidad que ofrece este mundo había envuelto el corazón de Esther, ni se había enterado de lo que sucedía en su entorno y viviendo ella en el reino y en la capital.
Se entera hasta que llega su tío a la puerta a llorar y gritar, a protestar, a demostrar compasión. Le atemoriza perder su vida. Ella dice en respuesta cuando le dice Mardoqueo, ve y suplica, pide al rey por nosotros, por tu pueblo. La respuesta de Esther es una misión suicida. Sí, es una misión suicida, peligrosa. Pero Dios honra a los que le honran. A veces el temor nos hace pintar panoramas que ni siquiera van a acontecer. El temor es una de las cosas que a veces nos impide ser útiles en la obra de Dios. El temor a qué van a pensar de mí, el temor de que no puedo hacerlo, el temor de que no soy capaz, no tengo lo suficiente. Donde estamos, como estamos y lo que tenemos es suficiente. Si Dios nos ha mostrado una necesidad, si hemos discernido, visto peligro, necesidad en nuestras familias, en nuestro entorno, eso significa que lo que tenemos, lo que somos y donde estamos en el momento en el que estamos es el propósito divino de que seamos útiles. Si no servimos, Dios puede levantar a otro para que le sirva y haga la tarea que Él ha encomendado. Es privilegio, no es obligación. Es responsabilidad voluntaria, no somos forzados bajo ningún término. Es la oportunidad única para la vida. Para eso Dios nos ha puesto donde estamos. Mucho de lo que Esther atravesó fue una preparación para ese momento. Todo lo que había acontecido en su vida fue prepararla para que ella en ese momento entendiese. Llegó al reino para abogar por otros. La esclava que se hace reina. Esa es su historia. Dios le ha confiado una tarea para que la cual la ha preparado, le ha provisto de todo lo que necesita para que cumpla con efectividad el propósito que precisamente tiene ahora frente a sus ojos. Sin importar qué circunstancias nos rodeen de peligro, debemos entender algo. Dios nos ha confiado una tarea. Nos ha puesto donde nos ha puesto, nos ha dado todo lo que necesitamos para que le sirvamos en favor del bien del prójimo que está en peligro, y lo debemos hacer con diligencia, con tenacidad. Mire qué dice la Escritura, Romanos 12:11, palabra de Dios para todos. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor, y hagan todo con entusiasmo. A eso somos llamados. En conclusión, la compasión más efectiva es aquella que aun a pesar del temor persiste en buscar el bienestar de los demás. La calma y la paz de nuestras vidas está directamente ligada a la de los demás. Servir con amor y valentía a los demás implica estar invirtiendo para nuestra propia seguridad y paz a corto, mediano y largo plazo. Finalizo con este texto. Jeremías 29:7, leo desde la palabra de Dios para todos. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de los demás o de la ciudad a donde Dios nos ha enviado. Esa es la tarea que tenemos. Un servidor comprometido es aquel que demuestra el amor de Dios de forma práctica. Abre los ojos, mira a su alrededor, ve la necesidad de la gente y no se queda cruzado de brazos. En primer lugar, ruega, intercede. En segundo lugar, actúa con valentía. Hay riesgos, sí los hay, siempre los ha habido, pero nada de eso nos debe detener. Debemos ir confiados sabiendo que Dios va de nuestro lado, que Él ha prometido estar con nosotros y que según sus propósitos y su voluntad, Él va a cumplir su obra a través de nosotros. Que con nosotros o sin nosotros, Él va a hacer su propósito, su obra, y que nos ofrece un privilegio al cual no estamos obligados, pero si queremos participar de esa obra, Dios nos invita a hacerlo con valentía. Dios nos invita a hacerlo con diligencia.
en el bienestar de los demás, en el bienestar que trabajemos por los demás, está nuestro propio bienestar, el de nuestra familia y el de nuestra descendencia. Quiero invitarle en esta tarde a presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, así como Esther, haznos entender que nos has puesto donde nos has puesto el día de hoy, a donde estamos, para velar por el que está en peligro de muerte, para rogar, interceder y actuar en favor de aquellos que están en un camino de muerte y que tienen una sentencia de muerte sobre sus hombros. Ayúdanos a no callar ante la injusticia, ante la maldad, ante la angustia, ante el dolor. Ayúdanos, Señor, a ser servidores comprometidos delante de ti. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Tú eres bueno y maravilloso. Ayúdanos a ser servidores comprometidos delante de ti, que seamos, Padre, compasivos. No solamente que sintamos remordimiento, pesar por la gente, sino que nuestro corazón, en un acto sincero, movido por tu Santo Espíritu y por tu palabra, pueda actuar conforme a tu voluntad. No solo que sintamos el dolor de aquellos que están en peligro de muerte, aquellos sobre los cuales pesa la injusticia, la maldad, sino que podamos identificarnos con ellos, abogar por ellos, levantar la voz, denunciar la injusticia, la maldad, con acto de valentía, Señor, siendo esforzados, siendo constantes y diligentes, que podamos, Señor, levantar la voz para proclamar las buenas nuevas de salvación, que proclamemos tu luz, que proclamemos el estilo de vida que te agrada, para que respeten tus leyes y la gente deje de cosechar el mal que están sembrando a causa de su pecado. Que podamos denunciar las leyes injustas, las medidas injustas, sean políticas, filosóficas o de cualquier otra índole, aún religiosas, Padre. Todo aquello que amenace, atente contra la integridad y la vida de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Ayúdanos como iglesia a no callar ni a tolerarlo, porque si toleramos y callamos esa maldad, Señor, tarde que temprano esa maldad nos va a alcanzar y va a tener repercusiones sobre nuestras vidas y las familias y todas nuestras familias en próximas generaciones. Ayúdanos a sembrar bien, esperanza, compasión y misericordia para nuestras generaciones siguientes. Ayúdanos a actuar con valor, Señor. Ayúdanos a presentarnos delante de ti con un corazón no solamente amoroso, sino con un corazón que persista, que aún en medio del temor, que aún en medio de los peligros, podamos confiar y estar esperanzados de que tú nos guardas, nos proteges, que tú honras a los que te honran, Señor. Tú sacaste ilesa a Esther, aun cuando ella pensó que iba a perder la vida en ese acto, Dios, de interceder en favor de los que estaban sentenciados a muerte. Ayúdanos a cada uno de nosotros a, con la misma determinación de Esther, Padre, a poder velar y abogar por aquellos que no tienen voz, a no permitir las injusticias, la maldad. A nosotros como iglesia y servidores comprometidos poder ser mensajeros de paz, de reconciliación, llamar también, oh Dios, a la vida que tú demandas, una vida justa, una vida que te honre, que te glorifique, que denunciemos la inmoralidad, la corrupción, la maldad, que no callemos ante ella, que no toleremos nada de esas circunstancias entre nuestras familias, entre nuestros niños, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que con prudencia, diligencia, con amor y compasión, pero también con valentía, podamos compartirle el mensaje de esperanza, porque solo tu palabra puede transformar el corazón. Sabemos que a través de tu palabra y la esperanza que ella brinda y la reconciliación que ella brinda, la paz que ella trae, Señor, al reconciliar a las personas contigo, son las que van a traer paz y esperanza para nuestras vidas y para nuestras comunidades. Ayúdanos a ser útiles donde nos has puesto. Ayúdanos a entender cuál es la tarea que debemos hacer donde estamos y en el momento que estamos viviendo. Ayúdanos a utilizar de manera sabia, sensata, el poder, la autoridad, los bienes, todo lo que has puesto en nuestras manos, que lo utilicemos para tu obra, que lo utilicemos para traer bienestar a aquellos que más lo necesitan, que lo utilicemos, oh Dios, para traer el bien a nuestras comunidades. Todo esto te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.